Bueno, seguimos en la mañana de la radio, esta vez, bueno, tratando de acomodar un poquito los tantos en esta mañana un poco agitada, ¿no? Tenemos en comunicación a Lucas Semper, el presidente de la Sociedad Rural, para que nos cuente un poquito, bueno, cómo fue esto de la marcha en el día de ayer. Sabemos que convocó muchas personas. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por atendernos, Lucas. Sí, buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, contanos un poquito a ver cómo fue la convocatoria, si mucha gente respondió al llamado. La verdad que sí, que hubo mucha gente, quizás un poco más que alguna de las últimas que ha habido. En esta oportunidad nosotros acompañamos en virtud, bueno, de todo lo que se está sucediendo por el hecho de toma de campo, de casas y demás, o sea, perdón, para preservar un poco la propiedad privada. O sea, nosotros hemos acompañado en dos. La primera fue por la intento de toma de Vicentín, de expropiarla, y ahora por esta particularidad, ¿no? Uh-huh. Nosotros siempre vamos a acompañar, siempre y cuando el sector tenga algo que reclamar. No quita que las otras marchas, bueno, cualquier otra persona esté de acuerdo o no en ir, pero sinceramente la verdad que me pareció que hubo una buena cantidad de gente, más que, digamos, se han ido dando demasiadas marchas, me parece, y hay mucha gente ya que bueno, si bien tiene los motivos para ir, quizás ya no van. Entiendo. Mucha gente de campo, había también de ciudad, o sea, o eran más de campo, más de ciudad. Contame un poquito de eso. ¿Y qué recorrido hicieron? Mira, yo di una vuelta justo medio antes de salir, como para ver un poco los vehículos y ver caras conocidas, ya que bueno, como cada uno marchamos dentro de su vehículo, no teníamos los barbijos puestos y la verdad es que sí, que había mucha gente de campo, pero yo creo que, no sé, quizás más de la mitad era gente que no le veo vinculación al campo. Fuera de los vehículos no, sinceramente, o sea, fuera de que hay algunas camionetas, pero el resto no le encontraba vinculación, así que yo creo que hay mucha gente que quizás también marchó por otros motivos y válidas también. Por eso es que nosotros, digamos, convocamos en la rural y nos sumamos a marcha. Tampoco la idea era dividir, entonces la idea no fue que nos sumáramos, ¿no? Entiendo. A tu criterio y considerando, bueno, lo que ha ido pasando en este último tiempo, ¿considerás que realmente hay muchas ocupas o muchas tomas de terrenos? ¿Corre peligro realmente la propiedad privada? Mira, yo creo que no hubo gran cantidad. Sí, bueno, tuvimos el caso de Chevere, que lamentablemente se hizo muy público, demasiado político. Que creo que en ese sentido la justicia debería haber actuado hasta aún más rápido para que no se manoseara tanto el tema. Pero creo que cuando en estas cosas que son vitales, cuando pasa una, si no te deja la puerta abierta para que se den más en adelante. Y yo creo que la propiedad privada es creo que el último bastión que estamos en condiciones de resignar. Uno puede asumir y protestar por algún impuesto, por algún tipo de ordenanza, digamos, alguna forma en que te ordenen o te obliguen a producir o vender o lo que fuese, o alguna intervención de mercado que también hemos tenido y que tenemos hoy en trigo, pero creo que la propiedad privada es lo último que perdemos. O sea, todos en la vida lo que trabajamos es para tener algo, y algo es una casa, una propiedad. O sea, hoy la verdad es que hablaba con gente que no es del sector y dice, yo tengo una casa en un lugar para veranear y sinceramente no sé, hoy no puedo viajar, no sé cómo está. Entonces cuando se empiezan a dar estos casos, esto se tiene que cortar muy rápidamente, porque El caso de sería muy perjudicial como que para que se siga estirando. Claro. El caso este que vos decís, por ejemplo, de ocupa de casas, no vamos a separarlos tanto. Primero vamos con el caso de Echevere. El caso de Echevere realmente fue un tema de
de una toma de terrenos tal cual como se lo presentó, o por ahí fue un tema de un conflicto de familia entre hermanos y que por ahí involucró a terceras personas que son los que ingresaron al campo? Tenemos entendido que la justicia en 3, 4 días, ¿no? Dictó un fallo y se retiraron después. O no, Sí, o se complicó después. Por ahí hay una parte que nos falta. tardó algo más de 10 días, que bueno, quizás uno libremente te puede decir, en leer escrituras no pueden tardar eso, ¿no? Y creo que el momento de la toma es, si yo te invito a mi casa, a que te quedes, a que hagas un proyecto, a que hagas lo que quieras, si después salís en todos los medios nacionales y decís, che, no, pero pará, la casa donde me invitaron no es mía. Vos decís, si vos sos una persona de bien, te retirás, al menos hasta que se resuelva. Que ojo, nosotros tampoco lo teníamos claro. Fue confuso, ¿verdad? Campo, ¿no? Fue muy confuso. En realidad fue una situación de que después al final había un documento que decía de que ella había vendido la parte. Hablamos de Dolores, ¿no? Echeverre. Pero digamos, Sí. en definitiva, a raíz de eso, una vez que la justicia dicta un fallo, automáticamente se retiran los ocupas. Correcto. Y vos decís que igual de todas maneras, a pesar de que la justicia trabajó en ese caso, o también en el caso de Guernica, cuando la policía decidió desalojar el lugar por un fallo de la justicia, de todas maneras vos sentís que de parte del Estado todavía hay un peligro a que sea una regla esto de perder o de propiedades privadas o que se tomen propiedades privadas. O por ahí son casos que se han venido dando, como la toma de casas, por ejemplo, desde hace años y siempre se dio así. Que siempre hay algún caso en particular donde toman una casa y bueno, luego tienen que intervenir la justicia a ver si se los puede desalojar y cuando hay menores se le complica, pero pareciera como que es un tema que ya hace años que se da, ¿no? Esto de algunos ocupas. Es algo que lamentablemente se da hace años. El tema de Guernica fue, mucho peor. Fueron, no sé si 2 meses en que hubo gente ahí. La verdad es que, digamos, también después terminaron desalojando al 15-20% de la gente que había estado. Gente se fue, la gente que se fue primero calculo que era porque verdaderamente no tenía intenciones, sino más que nada una necesidad, intenciones de hacer una toma, sino que una necesidad habitacional. Y en el hecho de que mucha gente, digamos, después cuando intervino el gobierno, al momento de dar todos estos subsidios y demás, creo que fue muy distinto. Las tomas que se dan en lo que es Gran Buenos Aires son muy diferentes a las que se pueden dar en el interior. Pero a la cara que tenemos una muy cerca, en Guaminí, en donde está tomado un campo. Uno lo puede trasladar a que fue una toma porque hay una diferencia entre un empleado y empleador, pero bueno, digamos, hoy todavía la justicia no le restituye el campo a sus verdaderos dueños, y esto creo que se debe ser rapidísimo, o sea, además que es un tambo, que sabemos cómo opera, que es una cuestión de día a día, no se puede permitir esto. O sea, la marcha tiene que ver más con nada. Se tenga que seguir, ¿no? Claro. Y que el que tenga que resolverlo, si tiene razón el ex empleado, que se le pague lo que corresponda. A ver si interpreto. La propiedad privada, sí. A ver si interpreto. Entonces la marcha tiene que ver más que nada con que se agilicen los tiempos judiciales en la toma de decisiones de estas situaciones de conflicto. Tenés por un lado eso, y por otro lado vos tenés declaraciones que hubo desde el gobierno en donde, digamos, en principio decía estamos en desacuerdo, pero tampoco no lo hacía ni enfáticamente ni tampoco le exigía al Poder Judicial que tenga esta velocidad. Pero el Poder Judicial tiene sus tiempos. El ¿Puede? Gobierno Nacional te dice esto es una pelea de ricos. Pero el gobierno puede. ¿Puede ¿Cómo? obligar, o sea, el gobierno le puede obligar al Estado Judicial a que agilice los tiempos o son independientes el Ejecutivo y el Judicial? No, es independiente, o debería ser independiente, pero en realidad lo que puede hacer es hacer una manifestación, al igual que hacemos nosotros, digamos, pero hacer una manifestación y decirle, señores, esto lo tienen que resolver de forma urgente, o sea, no obligándole a que dé un fallo u otro,
sino que decirle, esto es una cuestión puntual en que tiene que ser desalojado, tiene que ser informado o el dictamen tiene que ser de forma urgente. La verdad es que todo lo que se movilizó en la provincia de Entre Ríos, que sabemos que también es una cuestión de que siempre es un lugar donde las protestas son muy fuertes, estaba a punto esto de generar un conflicto mucho mayor, y sinceramente con algo en que, digamos, faltaba un fallo de un juez y se terminaba, sea para un lado sea para otro, pero que sea rápido. También concurrió mucha gente de otras provincias de Entre Ríos, ¿no? También, sí, pero o sea, el fuerte, lógicamente, no solamente por una cuestión de proximidad, sino por una cuestión de que siempre Entre Ríos fue un bastión fuerte de lo que es la protesta, al igual que fue en la 125 y en muchas otras más. Sinceramente estaba muy fogoneado todo esto, pero creo que esa fue la que más trascendencia tuvo, y yo la tomaría como la menos importante, porque fue la verdad un conflicto familiar en que se mezclaron un montón de cosas, pero creo que en esto también el gobierno debería haber tenido un poco más de fuerza en el hecho de cuando las declaraciones son ambiguas, la verdad se presta para confusiones. Bien. Con respecto a los otros eslogans, ¿no?, que se esgrimían durante la marcha, por ejemplo, por la justicia, por respeto a la Constitución, contame un poquito más sobre eso y, bueno, qué es lo que escuchabas ahí de la gente, qué es lo que dicen o cómo se manifestaban en ese aspecto. Bueno, en el resto es lo que te digo, o sea, creo que el resto de las personas que iban o sea, de la ciudad, del común, de la gente, o sea, sacando a nosotros que íbamos por una cuestión puntual, creo que hay mucha gente que se manifiesta por diversos temas o que está creyendo que los lineamientos no son los correctos. En este sentido, nosotros, bueno, acompañamos únicamente este tema de la propiedad privada porque lo estamos viviendo de muy cerca. En nosotros no hemos tenido una postura, ni la vamos a tener, ya te digo, hasta que no afecte de lleno al sector. Quizás uno en lo particular y otros miembros de comisión lo tengan, y de hecho quizás han participado en alguna de las otras marchas, pero no como dirigentes de la sociedad rural. Y ya te digo, con el resto no tuve ningún contacto, no me bajé de la camioneta. También mencionaste a Vicentín, me quedé pensando en ese tema. Contame un poquito cómo lo vieron ustedes esto de la intervención que se hizo ante el llamado, ¿no? Porque creo que fueron, y corregime si me equivoco, directivos de la misma empresa los que pidieron ayuda al gobierno. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. En el caso de Vicentín, específicamente, porque hablábamos del derecho a la propiedad, por ahí, corregime si me equivoco, cuando el gobierno decide intervenir, ¿fue a pedido de algún directivo de la empresa? Mirá, la empresa se declara en convocatoria de acreedores, que es un paso antes de pedir la quiebra. En ese sentido, digamos, le puede suceder a cualquier empresa de cualquier rubro que no estaba haciendo las cosas como debiera. Y en ese, lo que hace es juntar a todos sus acreedores y decirle, en los plazos que me comprometí a pagar, no puedo pagar, hagamos una reestructuración de la deuda. Eso ya es una instancia judicial, pero expresa la voluntad de pago de la empresa, ¿no? Entiendo. Directamente, sí. Cuando uno lo quiere cerrar, ¿qué hace? Vacía toda la empresa y presenta la quiebra y dice cóbrense con lo que hay ahí. Ahora bien, eso ya es una instancia judicial, entonces el gobierno, en este momento la justicia tiene que intervenir la empresa para ver, si esto es la verdad que sabemos que todas estas instancias, se pueden dignar de es una situación verdadera o es una situación falsa en que te permite aprovechar un poco más para tener mejores plazos o negociar alguna deuda y demás. Entonces esto, tenía este paso judicial previo y por otro lado tenías un montón de otras empresas en que decir yo te la compro si no, porque es una empresa que, o por el sector donde se está manejando, es superavitaria. Entonces, esa empresa tiene que ganar plata. Entonces, había otras empresas dentro del mismo sector en que la pueden comprar.
que tampoco es algo oligopólico, porque no es que decís hay dos empresas y la otra se la va a comprar y se queda con el monopolio. Digamos, hay un montón de empresas que se dedican a hacer aceites. Así que la verdad es que en este momento, cuando, digamos, el gobierno se la quiere quedar con siempre la bandera de la soberanía alimentaria y demás, cuando Vicentín participa del 7% únicamente de lo que consumimos, sinceramente creíamos que bueno, era una bandera que no hacía falta, y creo que el gobierno no está en condiciones de salir a comprar empresas. O sea, estamos viviendo una crisis muy importante, al margen de, digamos, si viene heredado o no, si viene heredado también de más atrás. Creo que hay que salir de ese momento. Hoy sabemos que estamos en una crisis, viene de bastante tiempo esto. Creo que venimos saliendo de crisis en crisis, y entonces no creo que el gobierno tenga que salir a invertir en esto cuando verdaderamente no es algo de vida o muerte. Digamos, no es que nos estamos quedando sin combustibles, sin comida, sin cosas sanitarias. Creo que el gobierno tiene que intervenir en esto cuando sea algo estrictamente elemental. Bueno, lo que no entiendo es la relación que tiene el derecho a la propiedad, ¿no es cierto?, con la voluntad del gobierno de este salvataje que por ahí decís vos que no conviene económicamente porque no está en condiciones, pero no se trataría entonces de una invasión sobre los derechos de la empresa, sino una posibilidad más de que en vez de comprarlo en un privado, que sea el Estado el que se haga cargo de esa situación. ¿Entiendo bien lo que me decís? Sí, vos tenés idea más o menos de los plazos en el que el gobierno le paga a los propietarios en una expropiación. No tengo idea. Quizás vos me puedas ayudar. El convenio menor son 15 años. Uh-huh. Entonces, hablamos de una empresa y te lo pago a 15 años. Hablamos de una empresa que es la que había recibido préstamos millonarios de la Nación y de la provincia, ¿verdad? Es la misma empresa. Sí, ¿y qué tiene que ver? Bien, esa empresa... Hay un montón de empresas que han tenido esos préstamos. O sea que esa es la empresa que vos decís que no le convenía esperar plazos tan largos si el gobierno se hacía cargo. Sí, pero no entiendo a dónde vas con eso. Entiendo que por ahí, cuando hablamos del derecho a la propiedad, por ahí está bien. Cuando legítimamente a una persona le corresponde un lugar, hay que defender esos derechos. Quizás yo lo que me parece que se desvirtúa un poco cuando ya metemos empresas como Vicentín, que digamos que es muy confusa el desarrollo que tuvo económico, el crecimiento o la quiebra que se presentó después, considerando que también, aparte de ser productora de aceites, también comercializaba en el exterior otros artículos. O sea, era una empresa realmente monstruosa, muy grande, ¿no? Sí, así lo es, pero de cualquier forma, digamos, esto hoy está siguiendo ese curso de la convocatoria. Claro. Así que en ese momento todos estas personas, digamos, en realidad estos bancos, el gobierno mismo que es acreedor, está llamado a la mesa, que se siente a ver cómo puede cobrar. Pero, claro, digamos, no entiendo todo lo que estás mezclando, porque en el momento, digamos, con la propiedad privada, creo que fue un tema que saltó en este último momento. Entiendo, el tema anterior es cuando, digamos, el gobierno quiere intervenir un sector o un negocio que es superavitario y hay otras empresas que lo quieren comprar. Que es mejor que lo compren las otras empresas y no el gobierno, más o menos eso, ¿no? Bueno, sería como vos quieras. Pero lo que me decís, yo lo entiendo, lo entendí así, como que era que el gobierno que correspondía que sean otras empresas que lo hagan. Entendiendo como vos quieras, bueno, transmitir el mensaje que vos quieras, no hay ningún problema. Yo te entendí eso, pensé que era eso lo que decías, que para qué lo va a hacer el gobierno, que sean las empresas. No tengo ningún problema, vos entendés lo que quieras entender y transmitir lo que quieras entender. Ese mensaje y esa discusión ya está acabada, así que no hay problema. Podés cerrarlo con la idea que vos querías decir, por ahí yo la distorsioné. No, claramente la distorsionás, estás sesgando la conversación a cualquier cosa. O sea, sinceramente a mí, si la empresa toma o no un préstamo, que lo tome o no, o de última, no sé por qué se ataca a la empresa y si no, por ejemplo, a los directivos de ese momento que autorizaron ese préstamo. De esa gente no habla nunca, porque en el momento de hacer una estafa o darle, digamos, beneficios a otra empresa que fuera de lo normal, digamos, tenés que tener dos partes, una empresa y alguien que se los da.
Sí, O sea, sí. de esa otra gente no habla nadie. ¿Quién fue que le dio esos préstamos? Son los directivos de los bancos. En ese Eso momento, no lo ¿en qué aprueba año una fue? sucursal. ¿En qué año fue? Fue en el 2000 cuánto, yo no recuerdo bien la fecha, pero no fue en este gobierno. La verdad que no sé, o sea, tiene deudas astronómicas esta empresa. Bueno, la cuestión es que la gente se sumó y por ahí, como decías vos, quizás hay otros malestares también que se suman para que la gente pueda acompañar en este sentido, ¿no? Pero fue importante la convocatoria y la recorrida fue grande, amplia. ¿Salieron desde qué sector? Se salió del parque, desde el Parque San Martín y luego se pasó por la plaza principal, se corrió un poco más por el centro y se fue por Gutiérrez y se volvió al mismo parque. Total, o sea, fue en buenos términos, no hubo problemas, alteraciones. Y bueno, y a nivel tráfico estuvo controlado, participó la policía, me contás un poquito y ya cerramos la nota. Sí, sí, la policía la verdad que actuó muy bien y en todo momento, en todas las esquinas donde ya estaba pautado el recorrido, que la verdad que bueno, nosotros no teníamos intervención en eso porque, ya te digo, el que está a cargo de esto es, bueno, esta agrupación Campo y Ciudad. Nosotros, para no dividir la marcha, digamos, porque únicamente marchábamos por un punto en particular, nos sumamos a la otra, ¿no? Pero bueno, ellos fueron todos los que organizaron todo. Bueno, entonces muchas gracias. No sé si querés cerrar con alguna idea, si no, gracias por No, el no. tiempo. No creo que haga falta cerrar con ninguna idea, ya creo que la visión mía la pueden ver, si no, la mía y la de la sociedad rural en cualquier otro medio, y que la gente que te escucha que se quede con lo que vos pensás y todo bien. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo entonces. Por favor, hasta luego. Hasta luego.